Era el 5 de marzo de 1966, cuando el vuelo 911 de la aerolínea británica BOAC se elevó desde el aeropuerto de Haneda, en Tokio. El día era inmejorable, sin rastro de nubosidad, sin señales de mal clima. Los pasajeros, relajados, miraban desde sus ventanillas la imponente silueta del monte Fuji, sin sospechar que estaban a minutos de una tragedia. Este vuelo no era simplemente una conexión entre Japón y Hong Kong. Formaba parte de un extenso recorrido internacional que unía al Reino Unido con el sudeste asiático, en una época en que los trayectos transcontinentales sin escalas aún no eran viables por limitaciones técnicas y económicas. El recorrido completo del vuelo comenzaba en Londres, en el aeropuerto de Heathrow. Desde allí, un Boeing 707 partía hacia Montreal, Canadá, en su primera escala. Luego cruzaba el continente americano hasta llegar a San Francisco, y de ahí continuaba hacia Hawái. La penúltima parada era Tokio, desde donde finalmente se dirigía a Hong Kong, haciendo del trayecto una odisea que tomaba varios días. Ese 5 de marzo, la etapa final del itinerario llevaría a la aeronave desde la capital japonesa hasta la entonces colonia británica en el sur de China. El tiempo estimado del vuelo era de unas 5 horas. La aeronave designada era un Boeing 707-436, matrícula G-APFE, equipado con 4 motores Rolls-Royce Conway. Este avión era parte de la primera generación de reactores comerciales y había transformado la aviación internacional por su alcance y velocidad. A bordo del vuelo 911 viajaban 124 personas, incluidos 113 pasajeros. Entre ellos, destacaba un grupo considerable de empleados y familiares de la empresa Thermo King Corporation, con sede en Minnesota, que estaban disfrutando de un viaje corporativo de recompensa. La cabina estaba comandada por Eric Willoughby Dobson, un piloto de 45 años con vasta experiencia internacional y más de 14,000 horas de vuelo, incluyendo más de 2,000 en Boeing 707. Le acompañaban el primer oficial Edward Maloney, el segundo oficial Terence Sanderson y el ingeniero de vuelo Ian Carter, todos con años de servicio en vuelos comerciales. Completando la tripulación había 7 auxiliares de vuelo encargados de la atención a bordo. Poco antes de las 2 de la tarde, la aeronave comenzó su carreteo por la pista del aeropuerto de Haneda. Mientras avanzaban hacia el despegue, algunos pasajeros notaron los restos carbonizados de otro avión, el DC-8 de Canadian Pacific, siniestrado el día anterior durante un aterrizaje fallido que dejó más de 60 víctimas. Japón atravesaba una racha oscura en su historia aeronáutica. 3 accidentes graves en menos de un mes en la región de Tokio, incluyendo el vuelo 60 de All Nippon Airways, estrellado en la bahía cercana días antes. El despegue del vuelo 911 fue sin complicaciones. Tras elevarse, el plan original era girar hacia el sur para dirigirse directamente hacia Hong Kong. Sin embargo, dadas las excelentes condiciones de visibilidad y el deseo del comandante de ofrecer una vista inolvidable del monte Fuji, solicitó un leve desvío para acercarse visualmente al volcán. La torre de control aprobó la solicitud. Nadie podía prever que ese pequeño cambio marcaría el inicio de una tragedia aérea. Mientras el avión ganaba altitud, uno de los pasajeros capturaba con su cámara de 8 milímetros escenas del paisaje y del vuelo. La aeronave alcanzó los 17,000 pies y en cabina todo transcurría con normalidad. El capitán Dobson inició un leve descenso con el objetivo de ofrecer a los pasajeros una mejor perspectiva de la vertiente este del monte Fuji. El majestuoso volcán, perfectamente visible bajo el cielo claro, parecía inofensivo. Pero esa imagen serena ocultaba un fenómeno invisible y devastador. Una poderosa onda atmosférica, provocada por vientos intensos que barrían la cima del Fuji. Sin previo aviso, el avión penetró en una zona de turbulencias extremas, a plena luz del día y sin indicios visibles en el aire. El Boeing 707 fue golpeado por ráfagas verticales de una intensidad excepcional. El aparato experimentó una fuerza estimada en más de 7,5 veces la gravedad terrestre. Algunos pasajeros perdieron la vida instantáneamente debido al impacto de esa aceleración,
especialmente quienes no llevaban abrochado el cinturón de seguridad. La grabación del pasajero, segundos antes estable, mostró imágenes caóticas antes de apagarse por completo. La cámara saltó de su sitio y los últimos fotogramas registraron el inicio de la destrucción interna. La estructura de la aeronave no resistió. El primer componente en ceder fue el estabilizador vertical. La sección trasera del avión se desprendió violentamente. El impacto dañó el ala izquierda y en pocos segundos, los 4 motores se separaron del fuselaje. Sin control ni sustentación, el aparato comenzó a descomponerse en pleno vuelo. Desde el suelo, en los alrededores de la ciudad de Gotemba, múltiples testigos presenciaron con horror la escena. Un avión comercial girando descontrolado, perdiendo piezas, liberando humo, cayendo como una hoja arrastrada por el viento. Algunos lograron capturar imágenes con sus cámaras. Se veían cuerpos, maletas, fragmentos de asientos y paneles desprendiéndose mientras el fuselaje se fracturaba. El avión descendió en espiral, perdiendo altitud rápidamente. Secciones completas del ala y la parte delantera de la cabina se separaron del resto. Los restos quedaron esparcidos en un área de más de 16 kilómetros, con el impacto final ocurriendo en una zona boscosa en la ladera del monte Fuji. En menos de 3 minutos desde el inicio de la turbulencia, el vuelo 911 dejó de existir. No hubo sobrevivientes. La comisión encargada de investigar el suceso incluyó autoridades japonesas, técnicos del Reino Unido, ingenieros de Boeing y expertos de la FAA. El panorama era devastador. No quedaba rastro de vida y los restos estaban esparcidos en un patrón que confirmaba un colapso estructural en pleno vuelo. El principal obstáculo fue la falta de datos. El registrador de vuelo, FDR, del 707 estaba instalado en la parte frontal del avión y fue destruido por el fuego. Además, la aeronave no contaba con grabadora de voz CVR, ya que su instalación aún no era obligatoria en ese momento. Frente a la escasez de información directa, los investigadores recurrieron a métodos alternativos. Uno de los más reveladores fue el análisis cuadro por cuadro de la cinta de 8 milímetros recuperada entre los restos. Esta reveló con precisión el momento exacto en que se produjo la sobrecarga estructural. El análisis confirmó que la aeronave fue sometida a fuerzas superiores a lo que su diseño permitía. Una onda de montaña, una formación de flujo de aire extremadamente turbulenta que se genera en el lado opuesto a una elevación montañosa, fue la responsable. Un avión militar estadounidense, una A-4 Skyhawk, que se encontraba patrullando cerca del monte Fuji ese mismo día, atravesó la misma zona de turbulencia. Su piloto reportó fuerzas entre menos 4G y más 9G, logrando recuperar el control apenas a tiempo. Este testimonio fue clave para confirmar la naturaleza violenta del fenómeno. Además, en simulaciones realizadas en túneles de viento con modelos a escala, se determinó que las ondas de montaña generadas por el Fuji podían alcanzar altitudes de hasta 16.000 pies y extenderse por más de 20 kilómetros. El vuelo 911, en su desvío visual hacia el volcán, habría atravesado una de estas zonas sin saberlo. Durante el análisis posterior, se encontraron grietas por fatiga en la parte trasera del avión. Sin embargo, los expertos determinaron que esas fracturas no estuvieron relacionadas con la desintegración principal. La aeronave se encontraba en general en condiciones adecuadas. La causa de la tragedia fue una combinación de turbulencia extrema no prevista y un diseño incapaz de soportar esas fuerzas verticales. Legalmente, se determinó que el suceso fue un acto de la naturaleza, lo que en términos técnicos se conoce como acto de Dios. El informe final emitido por las autoridades japonesas confirmó lo esencial. El vuelo fue destruido en el aire debido a una turbulencia severa en atmósfera aparentemente tranquila. No hubo fallos técnicos ni errores de procedimiento. La tragedia fue atribuida sencillamente a un fenómeno natural inesperado. Sin embargo, el documento sorprendió a muchos por su falta de profundidad. No incluyó recomendaciones específicas sobre prevención. No se sugirió evitar rutas cercanas al monte Fuji en días ventosos, ni instalar equipos capaces de detectar turbulencias invisibles. Tampoco se recomendó reforzar estructuras
de aeronaves para resistir este tipo de fuerzas verticales. El caso se cerró sin exigencias operativas concretas, y eso despertó sospechas y dejó una sensación de incomodidad en ciertos sectores de la aviación. A pesar de que no existen pruebas concluyentes de conspiración, hay aspectos del accidente que siguen generando inquietud o curiosidad. Uno de los elementos más discutidos es la coincidencia temporal. 4 accidentes aéreos en Japón en menos de un mes, 3 de ellos involucrando vuelos comerciales en la región de Tokio. ¿Simple azar estadístico? ¿O reflejo de una época con fallos estructurales más profundos? Otro dato que ha generado especulación es el grupo de 75 empleados de una misma empresa estadounidense, Thermo King Corporation, que viajaban juntos como parte de un viaje corporativo. Si te ha impactado esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este y compartir tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final.